Seguimos estudiando la serie Caminando con el Buen Pastor. Caminando con el Buen Pastor, lecciones del Salmo 23. Ahora, recordemos esto, y por eso siempre me tomo un momento para que recordemos por qué estamos estudiando esta serie, por qué estamos estudiando este Salmo. Estamos estudiando este Salmo a la luz de su contexto original. Esto es un pasaje que se conoce bastante, pero muchas veces dejamos por alto el contexto original. ¿Por qué David dijo lo que dijo? ¿Cómo se relaciona con nosotros? Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque de esa manera podemos nosotros profundizar en esa enseñanza poderosa de Dios y podemos, y el propósito final es que podamos afirmar nuestro corazón para ver la vida y enfrentar los retos de la vida con una visión diferente. Por eso estamos estudiando este salmo. Hemos ido estudiando versículo a versículo, o en algunos casos como línea por línea, y el tema de hoy es: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte. Como siempre, les recuerdo que está disponible el QR, el código. Usted puede leerlo con la cámara de su teléfono y tener acceso a el bosquejo completo de este mensaje. Muy bien, vamos a leer juntos, como lo hemos estado haciendo, todo el Salmo 23, del 1 al 6. Aparece aquí en las pantallas y leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muy bien. Otra recomendación importante. Aunque estamos estudiando detalladamente las partes del Salmo, no tenemos que dejar de ver el panorama completo. Es como que nosotros entremos a un bosque y por ver cada árbol, perdamos de vista que estamos en un bosque. Todo es importante. Entonces recordemos que hemos aprendido hasta aquí. Primero, David está escribiendo desde la perspectiva de una oveja. Y él declara que Jehová, el creador y Señor del universo, es su pastor. Por esa razón, porque él es su pastor y porque es Jehová, él puede vivir tranquilo sabiendo que nada le faltará. ¿Y qué quiere decir eso? Que no le faltará alimento para estar satisfecho, no le faltará agua refrescante y paz, y tampoco le faltará la posibilidad de ser restaurado y curado en caso de que él mismo se descarríe. Y lo último que agregamos la semana pasada fue que Dios ha provisto la dirección necesaria para llevarlo, aunque está hablando David, esto aplica a nosotros, para llevarnos a nosotros al lugar donde debemos estar. Y es que no debemos estar en cualquier lugar. Tenemos que estar donde Dios nos quiere tener, donde Dios nos quiere llevar. Muy bien, con eso en mente, vamos al pasaje de hoy. Lo vamos a dividir en 3 frases. Naturalmente está dividido así. Y la primera frase, que es el punto número 1, es esta: aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Ahora, quiero llamar su atención primero a la palabra inicial de este versículo. Aunque. En español está traducido, en castellano está traducido así. Esa palabra aunque es una conjunción que significa a pesar de. Eso quiere decir, a pesar de. Y se usa cuando nos referimos a que hay algo que podría evitar que una acción se realice, pero no es suficiente para evitarlo. Por ejemplo,
Yo no estoy invitado a la fiesta, aunque voy a ir. Yo tengo razón para no ir porque no me invitaron, aunque yo voy a ir. O sea, aunque no tenga invitación, eso no impide que yo lo haga. Yo voy a llamar, cuando éramos novios con Valesca, yo voy a llamar a Valesca para hablar con ella, aunque ella está molesta conmigo, porque eso pasa a veces. Aunque esté molesta, no importa, yo la voy a llamar. Y por cierto, Vale les manda saludos, no ha podido estar aquí por varias semanas, está pasando quebrantos de salud que le impiden estar aquí, pero siempre los lleva en su corazón. Ahora nos está viendo y quiero pedirle por favor sus oraciones por ella, y ella también está orando por cada uno de nosotros. Así que un beso para mi Vale. Y es cierto, aunque a veces esté molesta, yo le hablo. ¿Qué quiere decir? Aunque es una conjunción que se usa para decir que algo, a pesar de, se va a hacer. Y esto es importante. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando lo conectamos con el versículo anterior, entendemos lo que viene. El versículo anterior, en su última parte, decía que el Señor me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero entonces viene el aunque. Es a pesar de que Dios me guía por sendas de justicia por amor de su nombre, yo voy a andar en valle de sombra de muerte. Valle de sombra de muerte. Ahora, recordemos algo, Dios es bueno y Dios nunca nos va a dar algo para nuestro mal, nunca. Santiago 1:17 dice, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Por eso yo puedo estar seguro que Dios nunca va a hacer algo malo para mí. Pero entonces viene la pregunta, ¿por qué a veces atravesamos por lo que David llama valle de sombra de muerte? Para entender un poco más, necesitamos entender a qué se refiere David. Porque nosotros muchas veces damos por sentado muchas cosas. Si yo le preguntara a cada uno qué es el valle de sombra de muerte, cada quien tiene una opinión. La mayoría, creo yo, estaría muy bien, pero algunas no tanto. Ahora, ¿a qué se refería David? Primero, valle. Cuando nosotros pensamos en un valle, pensamos, por ejemplo, cuando vamos para el oriente del país, hay una parte donde uno pasa aquel puente sobre el río, ¿cómo se llama ese río grandote? El Lempa. Y uno ve hacia abajo y mira un valle. Montañas de un lado, montañas del otro y un valle precioso, regado por el río, verde, muy fructífero. Y para nosotros ese es un valle. Ahora, ¿será que a eso se estaba refiriendo David? Porque pensemos por un momento, ¿cómo podría ser el valle del río Lempa un valle de sombra de muerte? ¿Cómo? Si es plano, es grande, hay mucha luz, hay mucha agua, ¿cómo podría ser un valle de sombra de muerte? Pero vamos, antes de responder la pregunta, vamos a entender qué quiere decir esa palabra que se traduce en castellano como valle. Es un término hebreo que se refiere no a un valle como ese, sino a una quebrada, una barranca. A eso se está refiriendo. Hay por lo menos 4 palabras en hebreos que se traducen valle en la Biblia, pero 2 de ellas tienen que ver con valles como el del río Lempa, pero hay otras 2 y una de esas es esta, que tiene que ver con cañadas o quebradas. Ahora, estas generalmente son cauces de río en invierno, pero en verano se secan. Y en verano se usan como lugar para caminar. Actualmente esos lugares hay muchos, bueno, aquí hay también, pero en esta tierra, allá en Canaán, hoy se conoce como Palestina, hay muchos de esos. Ahora, no era un valle cualquiera, no era una barranca o una cañada cualquiera, sino era una cañada de sombra de muerte. ¿A qué se refiere? Es la traducción, sombra de muerte es la traducción de una sola palabra en hebreo, tzalmavet, que se puede traducir como sombra profunda o profunda oscuridad. Cuando se tradujo y se le agregó sombra de muerte, cuando nosotros leemos muerte inmediatamente pensamos que está hablando del momento de morirse.
Pero no es eso necesariamente a lo que David está refiriéndose. Por supuesto, no hay nada más tenebroso que la muerte, estamos de acuerdo. Y probablemente por eso la traducción. Sin embargo, David no estaba hablando de muerte, sino estaba hablando de un lugar sombrío. De hecho, algunas versiones, si usted lo lee, dice, aunque ande en valle tenebroso, o aunque ande en camino oscuro y tenebroso, o aunque ande en valles sombríos. Oscuridad, oscuridad. Ahora, ¿a qué se refería David? Aquí tengo un par de fotos para que nosotros tengamos una idea. Esto es lo que David tenía en mente. Una quebrada de esa clase. Si ustedes se dan cuenta la altura de esto. Hay algunos lugares donde debido a la altura y a la inclinación del sol, el sol no llega. Y pasan muchas horas del día en penumbra o aún en oscuridad. Y esos eran los caminos por los que los pastores llevaban a las ovejas. Poneme la otra foto, por favor. Si se da cuenta, eran caminos muy largos que van en medio de las montañas y se usaban porque ahí era la forma más fácil de poder guiar a las ovejas de un pastizal a otro. Aquí la siguiente foto, que está a su lado derecho, no sé si alcanzan a ver, pero en el centro hay un pequeño hombre, chiquitito se mira, pero lo pusimos ahí para que usted se dé cuenta de la altura que eso tiene. Y así era normalmente como pasaban los pastores con sus ovejas. Ahora, dígame si eso no es tenebroso. Pase usted ahí a las 5 de la tarde. No le daría miedo de pasar ahí, sinceramente. Ahora, eso es lo que estaba pensando David. Y eso era lo que pensaron también los primeros que escucharon este salmo y los que cantaban este salmo. Para ellos esto era normal. Para nosotros no, porque nosotros no vivimos en un ambiente así ni en una tierra así. Cuando yo tenía como 15 años, salíamos con dos de mis mejores amigos. Nosotros le decimos en Guatemala barranquear, ir a meternos a los barrancos. Ahora creo que ya no se puede hacer por seguridad, pero en mi tiempo sí. Y nos metíamos y había algunas partes no tan profundas, no tan altas, pero sí uno podía pasar por lugares así que estaban flanqueados que no son montañas exactamente, pero son una especie como de cerro. Y uno pasaba ahí. Y me acuerdo que había uno particularmente que tenía un rito, un riachuelo. En verano, en invierno, eso era un río. Entonces, este tipo de camino se usaba cuando los pastores llevaban a sus ovejas en verano a mejores pastizales. ¿Cómo funcionaba? En verano, en las montañas, el hielo se deshacía y entonces empezaban a florecer. Y había unos pastos preciosos ahí. Y en verano, que ya no llovía en la parte baja y las ovejas estaban comiendo, todo se empezaba a secar y empezaba a escasear la comida. Así que los pastores tenían que guiar por caminos como este, que algunos eran caminos de sombra tenebrosa. Y los llevaban a las partes más altas en las montañas donde estaban los mejores pastizales. Por eso tenían que ir por ahí. No era un gusto de andar conociendo, sino era la necesidad de llevar a su rebaño a pastar a los mejores lugares. Ahora, en algunos casos, algunos de esos sitios pueden ser muy oscuros, pero también son peligrosos. Son peligrosos porque si usted alcanza a ver ahí, bueno, aquí no tenemos definición. Bueno, quiero contarle, si usted quiere conocer esto lo saqué de un sitio que hace excursiones a esos lugares allá en Palestina. Ahí hay muchas quiebres del terreno, hay cuevas, y en esas cuevas se escondían lobos, se escondían serpientes, se escondían pumas, se escondían coyotes, esperando a que las ovejas pasaran y que alguna se despreviniera o que el pastor no se diera cuenta e inmediatamente la agarraban y se la llevaban.
No solo eso, también probablemente cuando Jesús contó la parábola del buen samaritano, si se acuerdan, hay un hombre que baja desde Jerusalén para Jericó y probablemente era un camino así. Y en alguna cueva, en ese camino, o sea, no estoy diciendo que ese sea el camino, no sé dónde es eso, aunque sí es Palestina, eso sí estoy seguro. Pero probablemente había alguna cueva o alguna roca donde estaban ahí escondidos los ladrones y cuando aquel hombre pasó, salieron encima y lo atacaron. O era un lugar peligroso. La oscuridad está asociada con peligro y es contrastante a la luz. Luz, oscuridad. Luz, seguridad. Oscuridad, peligro. Luz, vida. Oscuridad, muerte. Y ese es el contraste que está haciendo David. Lo que está diciendo David entonces es, aunque, a pesar de que, recordemos esa palabra, pero conectemos esto, aunque ande en valle de sombra de muerte. David está diciendo esto, yo sé quién es mi buen pastor, es Jehová, y él es un pastor bueno, y mi buen pastor me guía por donde yo debo ir, aunque a veces me lleva por valles de sombra de muerte. A veces me lleva por valles de sombra de muerte. Pero, aunque sea así, siempre lo hará por mi bien, porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Ahora, usted ha estado preguntándose por qué a veces uno pasa cosas tan difíciles en la vida. Esta es la respuesta. Porque Dios sabe a dónde nos tiene que llevar y a veces tenemos que pasar por momentos difíciles que son como esos valles de sombra de muerte. Pero aunque pasemos por ahí, Él siempre lo hace por nuestro bien porque Él es bueno. A veces cuando uno está pasando problemas muy serios y nos empezamos a hacer esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y algunos se van por este lado, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios me tiró ahí? No es que te tire, mi hermano. Si tú eres un hijo de Dios, eres una oveja de Dios, entonces te está guiando y a veces Él te va a guiar por caminos de esa clase. Ahora, David no inventó eso. La Biblia enseña que Dios muchas veces ha actuado así. Vamos a Génesis capítulo 37, verso 28. Así que cuando los comerciantes pasaron por ahí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a José a Egipto. Recordemos la historia rápidamente. Los hermanos de José lo odiaban. Quisieron matarlo, pensaron matarlo. No lo hicieron porque Dios guardó su vida. Entonces, ¿qué hicieron? Lo tomaron, lo metieron a un pozo y cuando pasó una caravana de comerciantes, lo vendieron como esclavo. ¿Cómo es posible que uno venda a su hermano como esclavo? ¿Cómo es posible que Dios haya permitido eso? Conocemos la historia. José llegó a la casa de un hombre muy poderoso, Potifar, prosperó ahí, después la esposa de Potifar se enamoró de él, lo acusó falsamente, fue a parar a la cárcel, y José era un buen hombre. ¿Cómo es posible que a un buen hombre le pase eso? Sus hermanos lo odian, sus hermanos lo quieren matar, no lo matan, pero lo venden como esclavo y después todavía lo meten a la cárcel. ¿Cómo es posible? Conocemos la historia. Faraón lo hizo sacar de la cárcel y lo colocó como el segundo hombre más importante de Egipto. Cuando llegó el tiempo de hambruna, hemos estudiado eso, llegaron los hermanos de José y José les dijo, después de varias cosas, les dijo, no se culpen por haberme vendido. Dios permitió que eso pasara para que yo estuviera en una posición hoy de salvarlos a ustedes. ¿Se da cuenta cómo obra Dios? Ese es un valle de sombra de muerte. Pero miremos otro rápidamente, Daniel 3, 16 al 18. Sadrac, Mesac y Abednego, eran unos jóvenes que habían sido llevados cautivos junto con Daniel a Babilonia, le respondieron al rey Nabucodonosor,
No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. ¿Cuál asunto? Los habían mandado a adorar una estatua que el rey había mandado hacer y dijo, el que no adore a la estatua que yo mandé hacer, lo vamos a matar por rebelde. Y estos muchachos no adoraron a la estatua, así que los llevaron delante de Nabucodonosor, el rey, y el rey les dijo, si ustedes no se arrodillan y adoran mi estatua, yo los voy a matar. ¿Entienden? ¿Qué van a hacer? Y entonces los muchachos contestaron, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. ¿Cuál horno de fuego ardiente? Conocemos la historia. ¿Cómo iban a matar a los rebeldes? Metiéndolos en un horno de fuego. Ahora, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, aunque, la misma palabra, la misma idea, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Y no lo hicieron. Y los metieron al horno. Y uno dice, ¿por qué Dios no los libró? ¿No era fácil que Dios librara a los muchachos y que no fueran al horno de fuego? Sí, era fácil, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenían que pasar por un valle de sombra de muerte. Recordemos qué pasó. Ellos salieron de ahí ilesos. Y Nabucodonosor no vio solo a 3 hombres dentro del fuego, sino vio a 4. Sin duda alguna ese cuarto era Jesús, era Dios mismo ahí. Pero ¿qué pasó después? Cuando ellos salieron de ahí intactos, Nabucodonosor dijo, hoy reconozco que el Dios de ellos es el verdadero Dios. ¿Se da cuenta? Un propósito se cumple. El camino por el valle de sombra de muerte es necesario. Pero un ejemplo más, Hechos 8:1. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Jesús ya había ascendido, el Espíritu Santo ya había venido, la iglesia había empezado a florecer en Jerusalén. Pero entonces, ¡pum!, se levanta la persecución. Y uno dirá, ¿por qué? Si todo iba tan bien, ya estaba empezando a crecer la iglesia, todo estaba funcionando como tenía que funcionar, ¿por qué? Quiero llamar su atención a la frase, a cómo lo escribió Lucas. Dice que la persecución se levantó en contra de la iglesia en Jerusalén y que todos tuvieron que huir. No fue decisión, vamos a ir de misioneros, no. Tenían que huir o los mataban. ¿A dónde huyeron? A Judea y Samaria. ¿Se acuerda usted lo que el Dios Jesús les dijo a sus discípulos antes de que viniera el Espíritu Santo? Les dijo, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿En dónde? Jerusalén. ¿A dónde huyeron? Judea. ¿A dónde huyeron? A Samaria. ¿Se da cuenta cómo Dios estaba cumpliendo su propósito? Porque los de Jerusalén no iban a salir tan fácil. ¿Para qué iban a salir si todo estaba bien? Tenían que salir porque tuvieron que salir. Así que el Señor prácticamente empujó a su iglesia a llegar a donde tenían que llegar. Tenían que ir a Samaria, tenían que ir a Judea y finalmente llegaron a lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. ¿Se da cuenta cómo se cumple el propósito de Dios? A través de los valles tenebrosos. Pero hay todavía uno más que es mucho más grande y es nuestro buen pastor siendo guiado por el Padre a cumplir su misión. Lucas 22, 41 y 42. Y se apartó de ellos Jesús como a un tiro de piedra a distancia y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Son los momentos, horas antes de ser sacrificado en la cruz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se da cuenta nuevamente? Si hay un valle tenebroso, es por donde Jesús pasó. Él pasó por el peor de todos. ¿Y por qué?
Porque Dios, el Padre, lo guió a través de ese valle. ¿Por qué? Porque sin ese valle usted y yo no estaríamos hoy, no seríamos salvos, no seríamos hijos de Dios. Tuvo que pasar por ahí Jesús para que nosotros pudiéramos llegar a ser hechos hijos de Dios. Así es como Dios obra. Por eso es que hay que pasar por los valles. Si usted quería o le busca explicación a su situación, esta es la explicación. No le puedo dar detalles específicos de lo que usted está pasando. Sin embargo, esta es la gran explicación. Dios a veces nos lleva por valles así difíciles para cumplir su propósito. Muy bien, pero ahora pensemos en nosotros. Pensemos en nosotros. Salmo 103 dice: reconozcan que Él es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo. Y oiga la figura que usa el salmista. Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. ¿Qué quiere decir? Nosotros también somos guiados por el buen pastor y muchas veces somos guiados por valles de sombra tenebrosa o valles de sombra de muerte. Ahora, ¿cuáles son esos valles de sombra de muerte para nosotros? Una relación laboral terminada. Después de muchos años de trabajo y de buen trabajo, de crecer en un lugar, un día te dicen: ya no te queremos, gracias, adiós. Y te quedaste en el aire. Y empiezas a pasar por un montón de situaciones difíciles. Eso no es un valle de sombra de muerte, eso, para muchos. Una familia desmoronada, corazones rotos. De repente todo se arruina. Bueno, no de repente, eso generalmente es la consecuencia de algo. Pero se arruina todo y todo quedó tirado. Y la familia entera está metida en un valle de esos. O la salud quebrantada. Diagnósticos terribles o el sentirse muy mal es parte de esos valles de sombra tenebrosa o valles de sombra de muerte. Proyectos fracasados, negocios fracasados, pérdidas económicas, escasez, pérdida de autoconfianza, porque cuando uno fracasa realmente uno se siente mal. Ahora, ¿no son esos valles de sombra tenebrosa para nosotros? Nosotros no atravesamos por lugares como los que vimos en esas fotos, literalmente hablando, pero sí pasamos por lugares así, porque Dios a veces nos mete por lugares así. Dios a veces permite que nosotros pasemos por esas cosas. No importa el terrible momento por el que estés pasando ahora, nunca olvides esto. 3 cosas. Primero, los valles son inevitables. Todos pasamos por valles tenebrosos, todos. Tal vez ahorita mismo estás pasando por un buen momento en tu vida, gloria a Dios. Sé fiel en ese tiempo que Dios te está dando, pero ten por seguro algo: va a llegar un valle, va a llegar. Segunda cosa, los valles son impredecibles, no sabes cuándo van a llegar. Puede ser que hoy estés en el mejor momento y mañana, hoy en la tarde ya no. En un momento cambian las cosas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios te dio la espalda y se fue? No. Es que entraste a un valle de sombra tenebrosa. Y tercera cosa, los valles valen la pena. Recordemos, los pastores guiaban a su rebaño de un lugar donde pastaban a uno mejor, y a veces el camino pasaba por valles de ese tipo. Así que si Dios te está llevando ahora por un valle tenebroso, puedes estar seguro que te va a llevar a un lugar mejor. Deuteronomio 8:15 dice así: Él te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Israel pasó por tiempos así, en el desierto. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Y después de ellos, de esa generación, ninguno más. Y dice: así te humilló y te puso a prueba, y quiero reenfatizar esto, para que a fin de cuentas te fuera bien. Pasamos por cosas difíciles para que a fin de cuentas Dios nos haga bien.
Así que cuando estemos en los valles, confía en el corazón del buen pastor, confía en su bondad, confía en su sabiduría, confía que Él sabe lo que está haciendo y recuerda esto, su meta es llevarte a un lugar más alto, a pastos más verdes, aún más cerca de su corazón. Las ovejas no se ponían a discutir con su pastor si sabía por dónde las llevaba, ellas solamente caminaban y confiaban en su pastor. Y el pastor conocía cada cueva, conocía cada grieta, cada roca de ese camino. Probablemente lo revisaba antes para asegurarse que no había peligro y entonces llevaba a sus ovejas. Eso es lo mismo que hace Dios con nosotros. Y déjeme decirle algo. El valle de sombra de muerte. Hablemos de la muerte. Si hay algo que asusta a la gente es morir, el temor a morir. Y tiene sentido, es el momento más oscuro. Claro que tiene sentido, pero quiero recordarle algo. Así como los pastores buenos pasaban por un camino tenebroso y lo revisaban para asegurarse que al final era seguro y después llevaban a sus ovejas, Jesús ya pasó por el camino de la muerte. Jesús ya pasó por el camino de la muerte. Y cuando nosotros lleguemos a ese momento, no dudemos que Jesús mismo va a ir con nosotros. ¿Es un momento terrible? Sí, pero Jesús conoce el camino y Jesús sabe lo que está haciendo. Así que la muerte para nosotros los creyentes no es un problema. Para nosotros los creyentes es un paso que tenemos que dar. Tiene que ver con el pecado, esa es otra cosa, pero es un paso que podemos dar confiados en que Jesús irá con nosotros. Y eso nos lleva al segundo punto, la segunda frase: no temeré mal alguno. ¿Qué es el temor? Según el diccionario, es una emoción desagradable provocada por la percepción de un peligro real o imaginario. Eso es el temor. Por ejemplo, usted va caminando y de repente mira un perro de esos grandotes, bravos, que son fuertes y que se conoce que son hostiles, que atacan a la gente, y usted tiene miedo, temor. Y tiene razón de tener miedo, porque usted no sabe si el animal lo va a atacar o no. Y uno se prepara y está así. Para correr, por supuesto. Y eso está bien. Pero ¿qué pasa si usted va caminando y oye por ahí que un perro gruña? Y usted, no hay perro. No hay perro. Usted está seguro en un lugar, no se va a meter ningún perro, pero usted está sufriendo porque un perro lo puede morder y no hay posibilidad porque no está allí. Eso es un peligro imaginario. Nosotros sufrimos más por peligros de esa clase que por los peligros reales. Lo que más nos mata son esa percepción de peligro que no sabemos de dónde viene, simplemente lo sentimos así. Alguien ha dicho que los peores males de la vida son los que no existen, excepto en nuestra imaginación. Y si me quitan el trabajo, ¿qué voy a hacer? Si me quitan el trabajo, no voy a poder pagar el préstamo, me van a quitar el carro, van a sacar a mis hijos del colegio, mi esposa me va a dejar, me van a quitar la casa, no voy a conseguir trabajo. ¿Qué hago? Y no te lo están quitando. No te lo están quitando. Tal vez leíste en algún lado que en alguna industria de otro país están recortando puestos y tú dijiste, me van a quitar el trabajo. No pasa nada. No pasa nada. Ahora, amigos, pasar por el valle oscuro es una realidad. Es cierto, pasamos por momentos difíciles. Pero el temor no es necesariamente una realidad. Muchas veces tiene que ver más con lo que nosotros percibimos. Pero vamos al contexto. ¿Cuáles eran los peligros de esos valles? Primero, esos valles habían, o si ustedes se acuerdan de la foto, eran, y yo lo dije, eran cauces de ríos en invierno. Entonces, cuando se secaban en verano, los usaban para caminar. Ahí llevaban a los rebaños. Pero había un peligro y era que hubiera lluvia en las montañas, mucha lluvia,
Y aunque aquí no lloviera, pero esa lluvia de las montañas iba a bajar y a veces inundaba esas cañadas. Era peligroso en el sentido de que hubiera una inundación repentina. Y en esos lugares donde había pared de un lado, pared del otro y viene una correntada de agua, ¿qué hace? ¿Qué hacían las ovejas? No había manera de salvarse. Pero un buen pastor sabía en qué época del año podía usar esos caminos. Nuestro buen pastor sabe cómo llevarnos por esos caminos. También, por supuesto, ya lo hablamos, los ladrones y también los depredadores. Ahora, un buen pastor podía estar seguro, o las ovejas podían estar seguras, que su pastor sabía lo que hacía. Nosotros cuando estamos en una situación difícil en nuestra vida, pensamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde va a salir? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo? Y empezamos a buscar opciones, lo cual no está mal. A veces hay que resolver los asuntos nosotros. Pero ¿qué pasa cuando ya tocaste todas las puertas que podías tocar y ninguna funcionó? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? El temor, no voy a poder, me voy a morir en esto. Y eso es lo que pensamos. Pero tenemos que, nunca olvidemos esto, Dios sí sabe lo que va a hacer. Dios sí sabe lo que va a hacer, porque Él está seguro siempre del lugar o de la forma como Él actúa con nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos da tanto miedo pasar por los valles oscuros? ¿Por qué? ¿Por qué? Y creo que todos pasamos por ahí. ¿Por qué? Mire, hay necesidades que hay ahí, hay necesidades que nosotros enfrentamos. Pueden ser necesidades de sustento material, tiene que ver con escasez, necesidades de salud, necesidades de seguridad. La escasez nos hace preocuparnos y eso puede convertirse en un temor. Esas son cosas reales. Ahora, ¿qué ha dicho Dios al respecto? Eso es un gran problema. Nosotros nos preocupamos y casi que nos ahogamos en un vaso de agua y no vamos a la Biblia y recordamos lo que Dios ha dicho. Por eso cuando terminamos el tiempo de alabanza, tomamos ese tiempo para agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho, para poder fortalecer nuestra fe y ver al futuro. ¿Qué dice Deuteronomio 8:3? Dice que Dios los hizo o los ha hecho pasar hambre, pero les ha dado a comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. O como dice otra versión, que es la que más conocemos. Dice, para que aprendieran que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amigos, nunca olvidemos que Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Nunca. Y eso se nos olvida y nos preocupamos. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6, 31 y 32? Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Esa frase en esta versión es, déjeme ponerlo así, usted conoce a Dios. Entonces, si lo conoce, ¿por qué se preocupa? Eso es lo que está diciendo. Y Jesús dice, ustedes tienen como Padre a Dios, que está en el cielo. Está hablando del poder. Y Él sabe lo que ustedes necesitan. ¿Por qué nos preocupamos si Él sabe lo que necesitamos? ¿Por qué nos preocupamos si Él tiene el poder para suplirlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Las necesidades entonces no son un problema, porque Dios cuida de nosotros. Pero aquí viene el otro punto. ¿Por qué le tememos tanto a los valles tenebrosos? Por la incertidumbre que el valle nos causa. Y eso sí nos afecta. Incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Es falta de seguridad, falta de confianza o de certeza de algo. Especialmente cuando esa falta de certeza crea preocupación. Nos preocupamos. Ahora,
¿Por qué nos preocupamos? Una de las cosas, creo yo, es que nos inquieta no tener el control. Nos mata no tener el control. Queremos tener el control. ¿Por qué compramos seguros para los carros o seguros para las casas? Porque queremos tener el control. Queremos saber que si algo pasa lo podemos resolver. No estoy diciendo que sea malo hacerlo. No, está bien. Si usted lo puede hacer, hágalo. Está bien. Hay que ser previsor. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hace? Para tener el control. Yo puedo, casi que uno diría, yo me puedo chocar tranquilo porque estoy preparado. ¿O no? No pareciera que eso es la razón. Nos mata tener el control. Ahora, miren, queridos amigos, recordemos que los valles son impredecibles. Y si algo es impredecible, quiere decir que no tenemos control. Unos días atrás estuvo temblando y de repente tembló más fuertecito. Hay algunas aplicaciones de teléfono que te avisan si tiembla. ¿Y qué? Discúlpeme, pero ¿y qué? En 4 segundos va a temblar. ¿Qué haces en 4 segundos, por Dios? ¿De qué sirve? No podemos controlarlo, no podemos hacer más que, bueno, saber, Señor, aquí estoy, no sé, estoy exagerando. Pero ¿por qué hay aplicaciones que nos avisan de un temblor? Porque queremos tener el control. Queremos saber que lo que vamos a hacer va a funcionar bien. Queremos que nuestro proyecto funcione bien y por eso planeamos tanto. Otra vez, no estoy diciendo que no hay que planear. Si usted no planea, va a fracasar. Planee. Pero si las cosas no salen bien o tan bien como usted quiere, no se preocupe, confíe en Dios. Confíe en Dios. Otra cosa, el control es una ilusión. No podemos controlar. Solo nosotros, y a veces nos cuesta mucho. Déjeme ponerlo así. Un niño depende de su mamá para sobrevivir. Un niño sin mamá es un niño condenado a morir. Lo digo a decir de esa manera tan seca y fea. Pero es cierto, porque el niño no hace nada. Él necesita que su mamá lo cuide, necesita que su mamá lo alimente. Y la mamá le va a dar de comer, porque el niño necesita comer. Si no come, el niño se va a debilitar y va a haber problemas serios. Ahora, el niño necesita comer y la mamá le quiere dar de comer. ¿Y si el niño no quiere comer? Hay una necesidad y hay una manera de suplir la necesidad. Pero si el niño no quiere comer, ¿qué? No come. ¿Cómo obligas a un niño a comer si no quiere comer? No se puede. Yo estoy hablando de niños chiquititos. No estoy hablando de alguien que se puede preparar un sándwich o lo que sea. No. Un bebé necesita comer, pero si no quiere, no quiere y no come. La mamá no controla eso. Y si no puede controlar a un bebé, o digamos ya a un niño que camina, yo he visto mamás corriendo, no, venga a comer, venga a comer, venga a comer. Y el mono corre, se mete, se esconde y no come. Y no lo haces comer porque no quiere comer. No controlas a tu hijo, ni siquiera para algo vital para él. ¿Cómo pensamos controlar al esposo, a la esposa o a los hijos adultos? ¿Cómo piensas controlar a tu jefe o a tus clientes o a tus vecinos? No se puede. Nosotros no tenemos el control, aunque pensemos que sí y aunque nos mate pensar que no lo tenemos. La falta de control nos da inseguridad. 2 Corintios 12, 8 y 9 dice, Pablo, 3 veces rogué al Señor que me quitara un aguijón, dice él, de la carne. Pero el Señor me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le está diciendo Dios? No te preocupes, yo tengo el control. Deuteronomio 29, 29 dice, lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿De qué está hablando? Está hablando de la ley. Hay cosas que solo Dios sabe, pero la ley nos pertenece a nosotros porque fue revelada por Dios. ¿Para qué fue revelada? Y aquí lo dice, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Tú no necesitas saber qué va a pasar mañana.
No necesitas saberlo. Si tú eres de los aficionados a leer el horóscopo, perdóname, pero estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Si tú crees que tienes que ir a un lugar para que un hombre de Dios te dé una palabra y te diga lo que va a pasar en tu vida, estás equivocado. No lo necesitas. Y en casi que un 100% eso es un fraude. No lo necesitas. Tú necesitas agarrar la Biblia y obedecer la Biblia. Eso necesitas. Y lo que no conoces, déjaselo a Dios, porque Él sí conoce. Pero eso es importante entenderlo. Por eso es que los valles tenebrosos nos causan tanto temor. Por lo que no sabemos. Por la incertidumbre. Juan 16:33, Jesús dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Y dice estas palabras: en el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. No está diciendo no te preocupes, yo te voy a resolver todos tus problemas, no tengas pena porque no te va a pasar nada. Está diciendo, miren, van a enfrentar tribulación, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Y si yo lo vencí y ustedes están en mí, ustedes van a vencer también. Por eso es que David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Se cuenta que un hombre iba viajando en un tren y se dio cuenta que en el vagón donde él estaba iba un niño solito, un niño como de 6 años. Y estuvo viendo al niño y el niño estaba jugando, el niño miraba por la ventana, el niño se acostaba, se volvía a sentar. Y él estaba esperando que la mamá o el papá llegaran y no había nadie. Así que se acercó al niño, se sentó a la par y le dijo, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y usted? Bien. ¿Y tu mami? No, no vino. ¿Y no te da miedo viajar solo? No, le dice. Pero aquí pueden pasar muchas cosas, el tren se puede descarrilar y imagínense lo que uno piensa de adulto, ¿no? El tren se puede descarrilar o pueden haber ladrones, ¿no? ¿Tú no te preocupas por eso? No, le dijo. ¿Y por qué? Porque mi papá es el conductor. Usted y yo vamos en la vida sujetos a cualquier cosa, pero no nos tenemos que preocupar. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial es el conductor. Así que no debemos preocuparnos. La pregunta es esta: ¿qué haces cuando te enfrentas a la incertidumbre que causa el valle tenebroso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No debes de preocuparte, pero te preocupas. ¿Qué haces? Es una decisión que debes tomar. Y terminamos con esto. La última frase de esta primera parte del versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y esta es la última parte. Porque tú estarás conmigo. Bueno, miremos rápidamente. Lo primero que nos llama la atención es el cambio en el lenguaje. En los primeros versículos era la oveja hablando acerca de su pastor. Jehová es mi pastor. Está diciendo, Él es mi pastor. Después dice, nada me faltará. ¿Por qué? Porque Él cuida de mí. Me confortará. Él me va a restaurar a mí. Me guiará por sendas de justicias. Él me guiará a mí. Pero aquí cambia y ya cambia de una declaración a una conversación. Porque dice, tú estarás conmigo. Antes dijo, Él es mi pastor, Él me cuidará, Él me guiará. Pero ahora en el valle de sombra de muerte dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y eso es importante. Cambia la forma de ver. Las ovejas eran guiadas por el pastor. Las ovejas seguían al pastor, pero aquí pareciera que el pastor no va adelante, que el pastor va a la par. Y eso sí, algo muy importante, porque en los momentos más difíciles, el Señor está con nosotros. Ahora, nuevamente, las palabras son importantes. Esta frase empieza con ¿por qué? Porque es una conjunción de causa o razón. Ahora, veámosla en el contexto.
digámoslo así, la razón por la que no tengo ningún temor, a pesar de que mi buen pastor me lleve por caminos muy oscuros, es que tú estarás conmigo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, porque mi buen pastor lo prometió, yo puedo confiar en su presencia conmigo. ¿Por qué debo confiar en eso? Porque Él lo prometió y lo dijo en el Antiguo Testamento, y a través de Jesús vemos en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo mora en nosotros, no nos visita, mora en nosotros. Isaías 41:10, Antiguo Testamento. Por tanto, no tengan miedo, dice el Señor, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa es la diestra. Aquí lo tradujeron así, pero es mi diestra victoriosa, les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Pero en el Nuevo Testamento la cosa cambia, porque aquí dice, yo estaré con ustedes en Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, 1 Corintios 3:16. Dice Pablo, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Mora, la palabra que se utiliza aquí, que se traduce en esta versión como vive en ustedes, es la palabra de vivir en una casa. Eso es. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está en ti y está en mí. Entonces esa frasecita de Dios me abandonó no tiene ningún sentido. ¿Cómo te va a abandonar si está dentro de ti? ¿Se da cuenta? Si está en mí, ¿por qué me va a abandonar? No me abandona, Dios nunca me abandona. Es que no lo puedo sentir, eso sí pasa. Pero eso no quiere decir que Él no esté en mí. Porque mi buen pastor está conmigo, yo puedo confiar en su protección. Isaías 43:2, cuando cruces las aguas, que dice, yo estaré contigo, Antiguo Testamento. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. No dice, cuando llegues al fuego, yo voy a apagar el fuego. Cuando llegues a un río impetuoso, yo voy a parar el río para que pases. Dice, aunque estés metido en una corriente de agua terrible, no te vas a ahogar, porque yo estoy contigo. Está diciendo, aunque tengas que pasar por fuego, y es que hay situaciones de la vida, mis amigos, que parecen como que fueran de fuego para nosotros, ¿sí o no? Pero aunque estés en medio de esas situaciones, no te vas a quemar. Las llamas no te van a quemar. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Porque mi buen pastor está conmigo, puedo confiar en su propósito para mí. Oiga lo que dice el Salmo 119:71. Yo no sé si nosotros estaríamos listos para decir estas palabras con la convicción con las que fueron escritas. Bueno es para mí ser afligido. Bueno es para mí ser afligido. Cuando nosotros estamos sufriendo, ¿qué decimos? Señor, líbrame. Señor, sácame. Y está bien, por supuesto, yo creo que tenemos que orar así. Porque mientras que Dios no nos diga, este es tu lugar, nosotros tenemos que pedirle a Dios que obre. Está bien. Pero el punto es este. ¿Y si no nos saca? Mire, es como el niño que no se quiere levantar para ir a la escuela. Y no se quiere levantar y no se quiere levantar. Pero ¿qué hace uno como papá? No le va a decir, ay, hijito, no te preocupes, quédate dormidito, mañana más. ¿Qué hacemos con los hijos cuando no quieren ir a la escuela? No, papá, te vas a levantar y te voy a meter al agua y te bañas. Y vas, si no quieres comer, te voy a poner doble pan para que te lleves de refrigerio, pero te vas. Es que no, nada, papá, entras y aquí vas a estudiar. Y el niño dice, ay, qué bueno que mi mamá me trajo al colegio. No, el niño va a estar enfurruñado y va a estar reclamando. Y así somos nosotros. Pero el salmista dice, bueno es para mí ser afligido. Dios santo, ¿cómo es posible? Y aquí está la respuesta. La segunda parte. Para que aprenda tus estatutos. Amigos, hay cosas que solamente en los valles de sombra tenebrosa aprendemos. Nada más.
Tú no conoces al Dios que sana, sino cuando estás enfermo. Tú no conoces al Dios que provee, sino cuando realmente estás en una escasez profunda. Tú no conoces al Dios que te llena de gozo si no estás tú triste, casi que hasta la muerte. Los valles sirven para eso. Y eso es lo que dice el salmista. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Yo les dije esto hace un momento. La última razón, la última cosa que tenemos que tener claro con los valles es que los valles valen la pena. 2 Corintios 1:6. Sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Mire, no está diciendo Pablo, es Pablo el que habla, no está diciendo Pablo, bueno, yo estudié un doctorado en psicología y una maestría en consejería y aprendí esto y aprendí lo otro, yo soy un gran académico, estoy listo para darte un consejo. Y no estoy menospreciando la preparación académica, yo creo en la preparación académica. Pero lo que está diciendo Pablo es esto: sufrimos nosotros para que ustedes sean consolados. Perdóname, pero si Dios me dice, mira Juan Carlos, te voy a poner a sufrir a vos esto y esto, para que consoles a otros. Tal vez mi respuesta sería, Señor, la EU es más capacitada que yo. No, en ella deberías de pensar. Yo, gracias por pensar en mí, no, pero la EU, yo te puedo hacer una carta de recomendación. Ella es buena para eso. Así somos. Dios no te pregunta, solo entras. A veces nos preguntamos, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando lo que paso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no te puedo dar la respuesta, Dios sí. Pero creo que esta es una respuesta importante. A veces Dios nos permite pasar por tribulación para poder consolar a otros y que otros reciban la salvación de Dios. Y es que hay cosas que solo quien lo ha vivido lo puede dar. Sigue diciendo Pablo, Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolarlos a ustedes. Así ustedes podrán soportar con paciencia las dificultades y sufrimientos que también nosotros afrontamos. Propósito. Los valles oscuros de la vida tienen propósito en Dios. Aunque no lo entendamos, aunque no lo veamos. Yo les he contado esto. Nosotros pasamos como familia un momento difícil, muy difícil económicamente con nuestros hijos pequeños. No teníamos empleo, ni Valesca ni yo. Los chicos pasaron 6 meses sin estudiar porque no podíamos pagar el colegio. Y Dios proveyó de una manera impactante. Estudiaron, todos se graduaron con honores, finalmente. Y cuando nosotros cumplimos 25 años de casados, los chicos ellos nos hicieron a nosotros una cena con algunos de nuestros amigos, una celebración. Y cada uno de ellos habló y dijeron cosas como esta. Y dijeron, nosotros pasamos por momentos difíciles. Y no me acuerdo quién fue, si fue Charlie o una de ellas o de mis chicas o de Juanro, o fue Juanro. Nos acordamos de las fogatas que hacíamos en el jardín. Y las fogatas las hacíamos porque no teníamos luz. Y para que los niños no estuvieran adentro de la casa en oscuridad, nos inventamos hacer fogatas. Y a veces el único dólar que teníamos lo comprábamos para comprar unos marshmallows y poner el marshmallow en la fogata. Y eso no se les olvida. Después, a los años, se enteraron por qué lo hicimos. También decían, nos acordamos de cuando salíamos a jugar bajo la lluvia. Y cuando terminábamos de jugar, yo les decía, bueno muchachos, aquí estamos, ¿por qué no nos bañamos de una vez? Ya nos estamos mojando. Ya teníamos listo shampoo, jabón y todo. Y nos bañábamos bajo la lluvia porque no teníamos agua en la casa. Y cosas como esa. Como con una sopa
Maggie, pequeñita, comimos todos alguna vez. O como los $3 que teníamos nos alcanzaron para comer bien todos. O sea, cosas como esa. Y todos los niños, digo niños y ahora son grandes, pero todos nuestros hijos cuando hablaron, todos contaron alguna historia de esa clase. Pero todos también dijeron algo más al final y dijeron, nunca cambiaríamos eso que pasamos porque aprendimos a conocer a Dios a través de ella. Nunca. Miren, para mí el premio de mejor papá del año me lo dieron ese día. Esas palabras para Valesca y para mí fueron lo más hermoso que hemos escuchado. Porque nosotros no estábamos pensando, bueno, vamos a pasar por esto y vamos a enseñarle a nuestros hijos a que confíen en el Señor, porque el Señor es bueno. No. Usted no tiene ni idea de cuánto pataleamos esos días, esas noches. Cuánto nos dolía tener a los chicos en la casa porque no podíamos parar el colegio. Nos dolió muchísimo. Pero ¿sabe qué? Oírlos decir valió la pena. Y es más, no sé si fue Carol o fue Sofía que dijo, y estaríamos dispuestos a pasarlo otra vez. Para mí, eso no tiene precio. Si me pregunta si yo estaba de acuerdo en pasar por eso, le puedo decir rotundamente no. Jamás pensé ni quise. Pero como los valles son impredecibles, no dependen de ti. Dios nos metió. Y hoy, muchos años más tarde, podemos nosotros confiar que nuestros hijos también van a instruir a sus hijos en el camino del Señor. Nosotros fuimos instruidos de una manera, nuestros hijos de otra, y yo sé que mis nietos van a ser instruidos todavía más profundamente en el Señor. Gracias a los valles tenebrosos por los que tuvimos que pasar. Y quiero invitarle que se ponga en pie, por favor. Y déjeme terminar con esto. La presencia del Señor no depende de lo que tú percibas. A veces uno dice, es que yo no siento que el Señor esté conmigo. Es que yo no sé si el Señor esté conmigo. No importa si sientes, no importa si no sientes, no importa si piensas o no piensas, no importa qué tanto conocimiento tengas o no tengas, no importa qué tanto tú percibas de su presencia, aunque a veces se puede percibir la presencia de Dios. Dios decide que tú lo percibas a Él, pero hay momentos donde no lo percibes por más que quieras. De repente hay quienes dicen, no, es que yo oro 8 horas, 12 horas, las horas que sea, hasta que yo siento que Dios está conmigo. No funciona así, amigos, no funciona así. Yo he sentido la presencia de Dios en los momentos más inusuales. Y cuando más he querido encontrarme con Dios, no lo encuentro. ¿Quiere decir eso que Dios no está conmigo? No. No depende, la presencia de Dios no depende de lo que yo piense, de lo que yo sienta o de lo que yo perciba. La presencia de Dios conmigo depende de su palabra y de su promesa. Jesús dijo, Mateo 28:20, y quiero enfatizar en esta versión, lo traducen así que me gusta mucho, y les aseguro. No está diciendo, bueno, voy a ver mi agenda y si tengo chance, o a ver cuándo nos tomamos ese cafecito que a veces decimos y nunca pasa. No, Jesús dice, les aseguro. Y si alguien tiene palabra y cumple su palabra, es Él. Les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Y cuando el mundo se acabe, Él va a estar con nosotros, o mejor dicho, nosotros con Él, por toda la eternidad. Amigos, no podemos controlar cuando entramos a los valles. No podemos nosotros evitar los valles. No podemos
nosotros olvidar que aunque no podemos, o no debemos olvidar que aunque no controlamos y no podemos evitar los valles valen la pena. Y nuestra oración debería ser que lleguemos, así como dijo el salmista: bueno es para mí ser afligido. Y eso no es ninguna clase de placer por sufrir, nada que ver. Eso es una gran verdad. Entender que en sus manos, aunque estemos en medio del sufrimiento, es el lugar en donde debemos estar. Quiero pedirte que cierres tus ojos y que adoremos al Señor juntos. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino de la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará y un camino hará donde no lo hay. Pastor, porque nosotros en tus manos podemos estar tranquilos, podemos confiar que tú estás en control de todo lo que nos sucede. Señor, ayúdanos a nunca olvidar que si pasamos por un valle de sombra de muerte, es porque tenemos que ir a un mejor lugar, a un lugar más alto. Y no se trata de bendiciones materiales donde vamos a recibir muchas cosas y que por eso vale la pena sufrir. No, eso es lo de menos, porque lo material se va a quedar aquí, eso no importa. Ninguno nos vamos a llevar ninguna riqueza ni prestigio humano delante de tu presencia. Eso no es lo más importante. Lo más importante es esto, que cada vez que pasamos por un valle y salimos de él de tu mano, tú cumples un propósito. Muchas veces es solo en nuestra vida, pero muchísimas más, creo yo, tiene que ver con otros. Aquí en medio de nosotros hay personas que pueden contar lo que tú has hecho en sus vidas, cómo los llevaste por valles de sombra de muerte y los sacaste adelante. Tú no los libraste de pasar por ahí, pero sí los guardaste. Y no solo eso, sino que al salir de ahí, salieron
con una conciencia más clara y una convicción más profunda de quién eres tú y de lo que tú haces. Y entonces serán como esa lámpara que es puesta arriba en un monte para que todos se alumbren. Señor, ayúdanos a entender esa gran verdad. Tú nunca nos dejas y nunca nos vas a dejar. Dios, ayúdanos a que cuando venga el diablo y nos diga: el Señor te dejó, el Señor te abandonó, estás solo, te vas a morir, te vas a destruir. Señor, que nosotros podamos afirmarnos en tu palabra y recordar lo que tú dijiste, Jesús. Recordar que tú dijiste: yo les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Y que no caigamos en esa trampa del diablo. Eso no es cierto. Tú no nos dejas y no nos vas a dejar. Señor, ayúdanos a fortalecernos en ti y a esperar. Como dice tu palabra, ayúdanos a someternos a ti. Ayúdanos a resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Señor, oro por aquellos que están pasando ahora mismo por valles de sombra de muerte, oscuridad profunda donde no hay una luz, no hay claridad, no hay puerta, no hay camino. Señor, pero como lo cantamos hace un momento, tú harás sendas donde no hay. Tú llevaste al pueblo de Israel enfrente del Mar Rojo y no había manera alguna que ellos pudieran pasar ahí. Pero tú interveniste y abriste ese mar y ellos pasaron ahí. Y detrás de ellos los egipcios, que fueron literalmente tragados por las aguas. No solamente, Señor, reconocemos tu poder y tu amor a través de ese acto con tu pueblo Israel, sino también reconocemos lo que ese acto significó, porque en todo el Antiguo Testamento esa liberación de tu pueblo de Egipto fue la medida de tu poder. Hubo un propósito para que ellos pasaran por ahí, hubo un propósito para que llegaran a donde no había camino y tú lo abriste. Y es que tú estableciste la medida de tu poder y todos los pueblos supieron quién eras tú. Señor, muchas veces nosotros nos encontramos en momentos así. Tal vez hoy te encuentras en algún momento así. Pero Dios abre caminos donde no hay. Dios abre sendas donde no hay. Y Él entonces, cuando lo hace en tu vida, Él establece algo que otros ven. Y entonces cuando tú digas que confías en Dios, no solo van a ser palabras, sino va a ser un testimonio de fe, del poder que Dios tiene y que Dios muestra sobre tu vida. A veces serán cosas impactantes, pero a veces, y la mayoría tal vez, son cosas más calmas que la gente no se da cuenta. Pero tú tendrás en tu corazón la autoridad para poder hablar. Y como dice Pablo, tú has sido atribulado para poder consolar a otros. Pero no fuiste atribulado así nomás, sino fuiste atribulado y saliste de la tribulación. Fuiste consolado para que consolaras a otros y que obtuvieran salvación, dicen tu palabra. Señor, gracias por esos valles por los que nos guías. Ayúdanos, Señor, alguna vez poder decir con la misma convicción que el salmista dijo: bueno es para mí ser afligido. Porque la aflicción no viene por pecado. La aflicción no viene porque yo lo merezca necesariamente, sino viene del propósito de un gran Dios, de un buen pastor. Ayúdanos a nunca olvidar, Señor, que el buen pastor Jesús dio su vida por sus ovejas y que nosotros somos guiados por alguien que ha pasado por todos esos caminos y que sabe cómo salir. Pero no solo eso, tiene el poder para guardarnos en todo ese proceso. Señor, que cada vez que nosotros oremos y usemos esta oración, estas palabras de este salmo, nosotros ya no lo digamos de una manera vacía, sino con convicción. Y podamos decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Que eso sea, Señor, no palabras vacías, sino convicción profunda en nuestros corazones. Gracias, Dios, por tu palabra. Queremos, Señor, antes de salir de este lugar, pedirte tu bendición para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos la provisión que tú nos das. Y de esa provisión que tú nos das, Señor, traemos hoy al alfolí. Dejamos en el alfolí el fruto de lo que tú nos has dado, Señor. Y lo hacemos no por necesidad ni por obligación. Lo hacemos porque te amamos. Lo hacemos porque queremos honrarte a ti, Señor. Te agradecemos por tu cuidado y tu bendición siempre. Y, Señor, lo que traemos al alfolí lo traemos para honrarte. Bendice a cada familia, Señor, y prospera sus esfuerzos. Guárdales y sé propicio a sus necesidades. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a nuestro buen Padre. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Que la gracia de Dios brille sobre sus vidas. Nos vemos próximo domingo. Dios les bendiga.